Durante su rendición de cuentas el pasado 2 de mayo, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, aseguró que convocaría a un referéndum para que sea el pueblo el que decida sobre temas como las jornadas 4x3, la venta del Banco de Costa Rica, el proyecto Ciudad-Gobierno, entre otros. Ante estas declaraciones del mandatario, los jefes de fracción de las bancadas de oposición aseguraron que todavía se desconoce cuáles serían los proyectos que pretendía llevar al referéndum y la legalidad del mismo. El Ejecutivo no tiene ningún proyecto de ley aún definido para convocar en el referéndum. Entonces, eso me sorprende aún más. Hoy en un programa de radio, la jefa de la fracción oficialista anunció que no hay ningún proyecto definido para convocar para el referéndum. Así que, bueno, pues esperaremos primero a saber cuáles son los proyectos. Nos parece extraño anunciar un referéndum sin tener claro cuáles son los proyectos que se quieren convocar. Así que, pues, eso nos deja aún más dudas de cuál es el trasfondo de esto. Aquí lo preocupante es que hoy, por ejemplo, en la mañana la jefa de la fracción de gobierno dice, don Rodrigo dijo que quiere hacer un referéndum, pero no ha establecido los temas. Esto es como decirle a la gente, hagamos una mejenga, pero no pongamos la fecha de cuándo. Entonces él dice, convoca al costarricense a decir, vamos a hacer un referéndum, pero no sabemos cuáles son los temas. Y aquí lo importante es conocer los temas. Si realmente el costarricense tiene en estos momentos la capacidad de procesar 1, 2, 3, 10 temas y todo lo que eso implica. Es que decir, vendamos el Banco de Costa Rica en un título y una respuesta, sí o no, es muy fácil, pero ver el trasfondo, temas económicos, análisis financieros, ver el impacto real que le va a ocasionar esto a las zonas rurales y versus también el aporte que le va a hacer a la deuda del Estado. ¿Tiene el costarricense el tiempo y la expertise para analizar todos estos documentos que desde aquí en la Asamblea lo vemos muy técnicamente? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Ojo, no que estoy diciendo que los costarricenses no tengan la capacidad, la tienen mucho más, pero estas son decisiones muy delicadas, país, que hay que tomar, y los costarricenses tienen que entender que son temas bien delicados. Si lo quiere hacer de verdad, que lo presente de manera seria, tanto en forma como en fondo. Creo que los referéndum y los plebiscitos, Costa Rica gana siempre. Lo que sucede es que tenemos la sospecha que al gobierno a la larga tampoco le interesa tanto el referéndum, sino lo que le interesa es gasolina para construir una narración en la que se le echa la culpa al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Sala Constitucional, a los diputados. Además, eso queda muy notorio cuando hoy en la mañana nos dice Pilar Cisneros que todavía no tienen la lista de proyectos que quieren convocar al referéndum. Es decir, el gobierno de la República nombra más de 1,000 personas en diferentes cargos, ministerios, juntas, y nadie de esas 1,000 personas ha podido poner en blanco y negro qué es lo que quieren, hacer un referéndum a la fecha de hoy. El presidente habla del tema del referéndum, pero lo habla como una posibilidad. No lo ha puesto claramente y de manera formal en la mesa, no ha dicho, mencionó algunos temas que a mi juicio pueden ser algunos que no estén dentro del 105 de la Constitución Política, me parece que algunos no caben como referéndum, sin embargo él no lo ha hecho todavía de una manera formal, sino solamente fue uno de los temas que habló, no lo ha puesto en la mesa de manera formal, de tal manera que nosotros como fracción, abiertos a hablar del tema del referéndum, es una herramienta legal y democrática que no tenemos por qué tenerle miedo ni le tenemos miedo, si hay que valorarla y hay que avanzar, estamos dispuestos a valorarlo, sin embargo hasta el día de hoy no tenemos claridad ni cuáles son los temas, ni lo ha puesto en la mesa el presidente de manera clara, así que estamos a la espera que lo haga. El referéndum como herramienta democrática, y yo como liberal por supuesto que la avalo y la aplaudo. Lo que pasa es que hay que tener un balance en eso. Si son proyectos de ley que no han venido a la Asamblea o que no están teniendo buen auge en la Asamblea o que la afectación al pueblo es tan grande que debería el pueblo decidir como tal, yo estoy de acuerdo de que se hagan y se seleccionen y se prioricen. Pero cuando hoy lo escucho en la mañana en un programa de radio a la jefa de fracción del partido de gobierno diciendo y nosotros preguntándole, ¿y la lista de proyectos cuál es? ¿Cuál es la lista de proyectos? Si no hay una lista definitiva, no hay una lista ni siquiera preliminar, la pregunta que uno se hace es ¿qué vamos a discutir? O sea, estamos generando una expectativa, ya se habla de 180,000 firmas en la calle costarricenses, vuelve a asistir un jaguar para que se empodere y toda esta historia. Para mí eso es publicidad pensando en las elecciones del 2026.
Mientras tanto, la diputada Pilar Cisneros aseguró que es una excelente oportunidad para que la ciudadanía se pronuncie. Y el mismo presidente de la República lo dijo. Pero vamos a hacer el referéndum para devolverle al pueblo el destino de este país y para que el pueblo decida sobre los grandes temas país que esta Asamblea Legislativa no ha querido avanzar. Reforma del Estado, por ejemplo. Ciudad-gobierno, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo quiero que quede bien claro. Que el referéndum, a pesar de que a mi juicio es el instrumento más democrático que hay, la clase política se ha encargado de hacerlo muy restrictivo. El artículo 105 de la Constitución Política y la ley de referéndum definen las reglas para poder hacer una consulta de este tipo en el país, temas que pueden ser sujetos a este procedimiento y etapas del mismo. Hay 3 formas de convocarlo: con la firma de al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la Asamblea Legislativa con la aprobación de las 2/3 partes del total de sus miembros o el Poder Ejecutivo junto a la mayoría absoluta de diputados. En el país solo una vez se ha realizado un referéndum y fue para consultar a la ciudadanía si estaba a favor o en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.